Muy buenos días. Sí, a ver, te explico. Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar una vez, ¿no? Como hemos dicho, ya estamos haciendo un análisis profundo a lo que son, bueno, los poderes del Estado. En la anterior clase hemos visto, bueno, cuáles son los poderes del Estado siempre, ¿no? El Estado, el Estado tiene tres poderes, ¿no? Eso siempre se ha dicho. El Estado tiene tres poderes. Entre ellos, ¿cuál está? El poder legislativo, ¿no? Poder legislativo. Que el poder legislativo, bueno, ¿quién lo conforma? Los 130 congresistas, ¿no? En la cual legisla, bueno, todas las leyes de la constitución política. De ahí tenemos el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está comprendido por el presidente y sus ministros, ¿no? Y sus ministros. Ahora, nos toca ver el último poder del Estado, que es el poder, a ver, ¿qué poder era? Poder judicial, ¿no? Su mismo nombre dice, bueno, emitir juicio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir nosotros del poder judicial? Es aplicar la Constitución, ¿no? Las leyes y demás normas jurídicas. ¿Qué finalidad, pues, no tendrá aprender acerca del poder judicial? No, porque a veces no sabemos, a veces, digamos, las personas estamos muy confundidas. Algunos piensan que el poder absoluto lo tiene el presidente, pero no es así. No es así como se nos dice. Hay tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La finalidad, pues, ¿no? Del poder judicial es, bueno, de alcanzar la justicia, que tiene la potestad de administrar justicia en nombre de la nación, potestad que emana de los pueblos, ¿no? En su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional con sujeción a la Constitución y a su ley orgánica. Eso es lo que vamos a ver a continuación acerca del poder judicial. Claro, son, digamos, los tres poderes del Estado. Vamos a ver el poder judicial. Porque no sé por qué se me pone esto. No, porque ya hemos visto a fondo, pues, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder, último poder del Estado, el poder judicial. Sí, más bien disculpe, no sé por qué está un poquito lento el son. Sí, no sé por qué se pone. El poder judicial, tal vez lo hayan visto así, ¿no? Lo hayan visto con su logo, todo, ¿no? PJ, 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 PJ. ¿No? ¿A qué hace referencia su logo también, pues, ¿no? A ver, PJ, 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 ¿no? ¿A qué hace referencia, pues, ¿no? Poder judicial. ¿Cuándo creen que se haya fundado? Bueno, el Poder Judicial. ¿Desde cuándo creen que haya surgido? Desde, desde 1825. ¿No?
desde 1825 está el Poder Judicial, en la cual, pues, ¿no? El Poder Judicial, pues, ¿no? Es un organismo autónomo de la República del Perú, constituido por una estructura jerárquica de testamentos, que ejerce la potestad de administrar justicia, ¿no? ¿Qué será la potestad de administrar justicia? A ver, ¿quién creen que sea? ¿No? ¿Qué será la jurisdicción, no? La administrar justicia. ¿No? O sea, de aplicar el derecho en el caso correcto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia, ¿no? Integrados por jueces autónomos e independientes. ¿No? Ah. ¿No? Por ejemplo, uno de los principales rasgos de la potestad es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho de lo que técnicamente no se denomina cosa juzgada. ¿No? A ver, más que todo, ¿no? También, como digo, ¿no? Función pública realizada por los órganos competentes del Estado, conforme requeridas por la ley, en virtud de la cual por acto de juicio se determinan, ¿no? Los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente no factibles de ejecución. ¿No? Ese con respecto a la potestad de administrar justicia, que en teoría, ¿no? Emana del pueblo. No obstante, no es elegido directa ni indirectamente. Tampoco da cuenta de sus resultados, ni se les juzga a sus operadores directos. O sea, ¿quiénes? A ver, ¿quiénes son los que me... No, a ver. Está encabezado por un presidente electo entre los vocales supremos y por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que tiene en todo el territorio. Sí, vamos a hablar, pues, ¿no? De la Corte Suprema de ahí. El segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Supremas de Justicia con competencia en todo un distrito judicial. Y el tercer nivel es formado por los juzgados de primera instancia, cuya competencia es aproximadamente, ¿no? Provincial. Luego se encuentran los juzgados de paz letrados con competencia distrital y finalmente los juzgados de paz, entre paréntesis, ¿no? No letrados, encargados de resolver asuntos judiciales sencillos. Sencillo, pues no como una tarita. Según cómo creen que haya nacido, pues, ¿no? La Corte, el Poder Judicial. ¿Cómo creen que haya nacido, pues, ¿no? Este Poder Judicial?
A ver, ¿algunas dudas, preguntas? A ver, el Poder Judicial, bueno, al iniciarse la fase final de la independencia del Perú, el libertador José de San Martín, por decreto el 12 de febrero de 1821, creó la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Creó la Cámara de Apelaciones. Con el objetivo, pues, ¿no? ¿Con qué creen, con qué objetivo la haya creado? ¿Por qué creen que haya creado ese poder? ¿No? ¿Con qué objetivo la haya creado? A ver, ¿alguna idea? Con el objetivo, pues, ¿no? De reemplazar la Real Audiencia Española y con jurisdicción sobre el recién creado Departamento de Trujillo, que abarcaba los territorios de los actuales departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque, Amazonas, entonces conocido como Chachapoyas, y La Libertad, partidos o provincias de Trujillo, Huamachuco y Patas, con Z. Es decir, el norte del Perú, con capital en la ciudad de Trujillo, luego ocupada Lima por San Martín, se dio un estatuto provisional el 8 de octubre de 1821. Que establecía que la justicia sería administrada por la Alta Cámara de Justicia y los juzgados subalternos, pues el 19 de diciembre de 1822, el primer Congreso Constituyente del Perú dio unas bases de la Constitución Política, que establecía que el Poder Judiciario sería independiente, con magistrados inamovibles y vitalicios. La Constitución Política de 1823 estableció junto con los poderes ejecutivo y legislativo un poder judiciario que debía ser ejercido exclusivamente por los tribunales de justicia y juzgados subalternos. Como máxima instancia, estableció una Suprema Corte de Justicia que residiría en la capital de la República, compuesta por un presidente, 8 vocales y 2 fiscales divididos en las salas convenientes. Dicha constitución fue, sin embargo, suspendida para dar paso libre a la dictadura de Simón Bolívar el 26 de marzo de 1824. Se creó, pues, ¿no?, la primera Corte Superior de Justicia que tuvo la República del Perú como máximo tribunal de justicia con atribuciones de Corte Suprema, bajo la denominación de Corte Superior del Norte y con sede en la ciudad. A ver, ¿en qué ciudad piensan que se imagina? A ver, al norte, al norte. A ver, en la sede de la ciudad de Trujillo, ¿no? Hasta el mes de septiembre de 2018 contaba con 8.431 trabajadores activos, 3.009 pensionistas y 142 prestadores de servicio. Sí, así es el Poder Judicial. Ahora nos vamos, bueno, a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema? ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema?
La Corte Suprema, también conocida como Tribunal Supremo, se encarga, pues, ¿no?, de interpretar la Constitución y de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los fallos judiciales. Se trata del tribunal de última instancia, por lo que sus decisiones no pueden ser impugnadas. Por lo tanto, es el máximo órgano jurisdiccional del Perú. Su competencia se extiende a todo el territorio del país, siendo su sede, a ver, ¿dónde creen que sea su sede? No, no, no es la ciudad de Trujillo. ¿Dónde sea su sede? Lo ven a veces, ¿no? A ver, pues su sede acá es, bueno, el Palacio de Justicia. ¿En dónde cree que está ubicado? En la ciudad, pues, ¿no?, de Lima, ¿sí? El Palacio de Justicia, pues, ¿no?, es la sede principal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y símbolo del Poder Judicial del Perú. Se encuentra ubicado en el cercado de Lima, frente al Paseo de los Héroes Navales, en una de las plazas más grandes e importantes del Perú, lugar donde se encuentra, pues, ¿no?, la sede de uno de los poderes del Estado. Antes de llegar a Avenida Wilson, ¿no?, antes de llegar, ¿sí? Antes de llegar, antes de que ustedes lleguen, no digamos hasta... Ay, ¿cómo se llama este? Ah, sí, pasando la vía expresa Grau, ahí nada más, hay unos edificios grandes, pasando la vía expresa, ahí no, bueno, si vienen, bueno, así como yo que vengo del sur, ¿no? Para irme al Parque Centro Cívico, ahí nomás está. Doblas a la mano derecha, ahí nomás está. Sí. El Palacio de Justicia, ¿no? A ver, acerca del Palacio de Justicia, ¿no? La obra fue propuesta durante el gobierno de Augusto Leguía en su política de modernización y occidentalización de la capital, y fue finalizada e inaugurada el 5 de diciembre de 1939 por el entonces presidente Óscar Benavides. Fue terminado un año después del actual Palacio de Gobierno. En su pórtico existen dos leones de mármol que, según lo que señala la tradición popular, pertenecieron a una serie de felinos pétreos, o sea, más de 12, que adornaban al balneario de Chorrillos y que después de la Guerra del Pacífico solo quedaron unos pocos que fueron reubicados en el Paseo Colón del centro de Lima. Ah, sí, Paseo Colón quedó por ahí nada más. No, a ver, con el paso de los años, dichas esculturas fueron deteriorándose hasta solo quedar dos, que fueron ubicados en la escalinata de acceso, a ambos lados de la puerta principal. Es por ello que existe un marcado contraste entre el blanco del mármol de la escultura y el gris del granito del resto del inmueble. Y al iniciar, ¿no?, digamos, eh, a ver, depende, claro, como está tan cerca de Lima, ¿no? Hay la Plaza Grau, ahí nada más está. Ah. El edificio de la fachada, ¿no?, que estamos viendo en la imagen, de estilo neoclásico, fue obra del arquitecto polaco Bruno Paprocki.
quien se inspiró en el Palacio de Justicia de Bruselas, que fue la obra de Joseph Pollard, de estilo ecléctico, con elementos grecorromanos y con cúpula. No obstante, en este monumento arquitectónico carece de ella, aunque en los planos originales figuraban una cúpula y una torre. En este sentido, fue acuñada una medalla conmemorativa de bronce en 1939, en la cual se puede observar el palacio previsto según los planos originales, aunque después del golpe militar que derrocó a Augusto Leguía en 1930. Los planes cambiaron. Guarda también cierta similitud con el Palacio del Congreso de la Nación Argentina en Buenos Aires. No, tuvieron una inspiración de otros. Sí, tuvieron una inspiración de otros países. Así que, bueno, tiene una similitud nada más. Tuvo una similitud. Tuvo una similitud, imagínense. No, digamos, si bien en un momento fue pensado para alojar a todos los órganos jurisdiccionales con competencia en la ciudad de Lima, así como la Corte Suprema de Justicia, el crecimiento de la metrópoli ha causado que actualmente la mayoría de los órganos jurisdiccionales se ubiquen en otros edificios. Incluso antes, el Palacio de Justicia alojaba en su sótano a los registros públicos y al Colegio de Abogados de Lima. Imagínense quién alojaba. Eso con respecto, ¿no? Al Palacio de Justicia de Lima. En el Perú, la Constitución garantiza el derecho a la doble instancia, por lo que la Corte Suprema solo conoce como órgano de instancia de fallo las apelaciones en los procesos que se interpongan ante las salas superiores o los procesos que se interpongan ante la misma Corte Suprema. A ver, ¿qué piensan que son las apelaciones que a veces escuchamos, no? Quiero apelar, ¿no? Quiero apelar. Apelar. Pues el recurso de apelación es un medio de impugnación a través del cual se busca que un tribunal de jerarquía mayor solucione conforme a derecho la resolución del inferior. Dentro del orden judicial existen diferentes instancias ordenadas de forma jerárquica. Esto significa que la decisión de un órgano judicial puede ser revisada por uno superior. Cuando un juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de las partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión. En este caso, bueno, habitualmente, la parte puede usar la apelación, a través de la cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el auto judicial o la sentencia y si estima que tienen defectos, la corrija en consecuencia, ¿no? El equivalente en el orden administrativo suele denominarse recurso de alzada, que es la forma en que se solicita al funcionario superior que revise la decisión de un subordinado y que se contrapone en recursos de reposición o reconsideración, que se dirige al mismo funcionario que se dictó la resolución. Cuando una sentencia jurisdiccional no admite ningún recurso o ha terminado el plazo para presentarlos, se denomina sentencia firme. ¿No? Con respecto a la sentencia firme. A ver, la apelación es un recurso ordinario, es decir, la ley la admite, por regla general, contra toda clase de resoluciones. Acuérdense, ¿no? Pueden apelar, acuérdense, es un recurso ordinario, que no se les olvide. Tal vez no pueden ser que no les pase, pero digamos, ¿no? Para siempre apelar la decisión. ¿No? A ver. Además, es un recurso constitutivo de instancia, lo que significa que el Tribunal Superior puede pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y derecho que han sido discutidas en el proceso.
En otras palabras, no está limitado solo a revisar la aplicación correcta de la ley, como sucede en los recursos de casación. Aunque normalmente varía en función de la legislación y de la materia, lo normal es que el ámbito del tribunal en la apelación se limite a lo solicitado por las partes. Es posible que una sentencia no sea completamente favorable a ninguna de las partes, y si solo una de las partes apela a una decisión, el tribunal que revisa el caso no puede perjudicar la situación del apelante y dictar una nueva sentencia que sea la más perjudicial, ¿no? En este caso, lo normal es que ambas partes presenten apelaciones, de forma que el órgano judicial tenga un ámbito de actuación mayor, ¿no? A ver, ¿es importante apelar? Sí. El recurso de apelación se considera una expresión del derecho a la tutela judicial efectiva. Hasta tal punto es así que el tribunal, ¿no?, ha reconocido que se vulnera este derecho si en un juicio penal un acusado no tiene derecho a apelar su sentencia condenatoria. ¿No? A ver, se distingue el recurso de apelación de lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el recurso de alzada, que es el equivalente de la apelación en el orden administrativo. Recurso de casación. En este recurso conoce un tribunal superior, habitualmente un tribunal supremo, y es más limitado que el de la apelación. Recurso de queja, reforma o reposición. Se interpone ante el mismo órgano judicial que dictó la resolución recurrida. Existen muchos ordenamientos, pero su uso se limita comúnmente a la revisión de ciertos autos. También tiene la utilidad en los casos especiales en los que la sentencia en primera instancia la dicta el órgano jerárquicamente superior. Y recurso de amparo, que se interpone ante un tribunal superior, habitualmente un tribunal supremo, o ante un tribunal constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Por eso hay que tener un buen abogado. No, ustedes también pueden apelar. Sí, tengan mucho cuidado. No, también, como digamos, también conoce exclusivamente los recursos de casación. ¿No? Como digo, el poder judicial, ¿no? La Corte Suprema, conoce exclusivamente los recursos de casación, los que no hay ninguna manera una tercera instancia de fallo, aunque por desconocimiento muchas personas creen que los recursos de casación son una tercera instancia judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el jefe máximo del Poder Judicial de la República del Perú y es elegido el primer jueves del mes de diciembre, cada 2 años y en votación secreta de los jueces supremos titulares, los cuales se reúnen en sesión de sala plena. ¿No? Por ejemplo, en atención a las necesidades del servicio judicial y a la carga procesal, la Corte Suprema ha dispuesto juzgados especializados. ¿No? Por ejemplo, las salas supremas. La Corte Suprema, ¿no?, se compone desde el año judicial por 8 salas supremas. No, no es comida. No es comida. No es comida. Salas supremas. No, las famosas salas supremas. A ver, tenemos la sala civil permanente, la sala civil transitoria, la sala penal permanente.
la Sala Penal Transitoria, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, la segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, y la tercera Sala, pues, ¿no?, de Derecho Constitucional, Social y Transitoria. A ver, ¿qué es lo que llega, pues, no? ¿Qué se encarga, pues, no? También las Cortes Superiores, como he dicho, pues, no. La Corte Superior de Justicia, pues, no, es el segundo nivel jerárquico en la que se organiza el Poder Judicial. Solo se encuentra bajo la autoridad de la Corte Suprema de la República y es el último organismo que conoce de un proceso. En todo el Perú existen 35 Cortes Superiores de Justicia. Sí, la Corte Superior de Justicia. Por la cual, bueno, como hemos visto, ¿no? Las Cortes Superiores, pues. En el Perú, como dije, es el segundo nivel jerárquico en que se organiza el Poder Judicial. La sala se encuentra en cada distrito judicial, que usualmente se corresponde territorialmente con cada región del Perú. Cada Corte Superior se encuentra conformada por un determinado número de salas de acuerdo a la carga procesal que maneja. Las salas se subdividen según la especialidad que tienen, en las cuales, pues no, son las que voy a mencionar. Las salas civiles, ¿qué se encargan las salas civiles? Que conocen todos los temas relacionados al derecho civil, con excepción de lo relacionado al derecho a la familia. Las salas penales, que conocen de delitos y otros temas relacionados al derecho penal. Las salas laborales, que conocen el tema relacionado al derecho laboral. La sala de familia, que conocen de temas relacionados al derecho de familia. Y las salas comerciales, que conocen de temas relacionados al derecho mercantil. No, anteriormente, pues, no existieron en el Distrito Judicial de Lima las salas contenciosas administrativas y las salas de derecho público, pero que fueron desaparecidas, ¿no?, por motivos administrativos, bueno, que en el caso de las contenciosas administrativas se mantienen mientras terminan de resolver los casos que conocen. Las salas que conocen temas de más de una especialidad se conocen como salas mixtas, ¿no? Digamos que en los distritos judiciales, donde no existe sala de una determinada especialidad, ni tampoco existen salas mixtas, los temas de esa especialidad, de esta especialidad los ve de la sala civil, con excepción, ¿no?, los de materia criminal que tienen que ser ventilados necesariamente en una sala penal. Son pocos los supuestos que procesos que inician en las salas superiores, por lo que estos realizan. Mayormente el papel de cortes de apelación. En el Perú solo existe la doble instancia en la resolución de un proceso, por lo que pueden acceder a la Corte Suprema aquellos casos resueltos en segunda instancia. En las Cortes Superiores en los que se interpuso un recurso de casación. Sí, menciono el recurso de casación. ¿No? Cada distrito judicial tiene salas como le son necesarias. ¿No? Cada sala superior se encuentra conformado, a ver, ¿por cuánto? Por tres vocales,
ejerciendo uno de ellos el cargo de presidente de la sala. Entre los presidentes de las distintas salas que conforman un distrito judicial, se elige al presidente de la Corte Superior. Para que una sala emita resolución sobre un tema, son necesarios que existan 3 votos conformes. Si no se llegan a emitir esos 3 votos conformes en un sentido, se produce lo que se conoce como discordia, para lo cual es necesario llamar a un cuarto vocal dirimente de otra sala. Si tras el voto de este cuarto vocal aún no se lograsen los 3 votos conformes, se llamará un quinto vocal dirimente, con el que obtendrá definitivamente los 4 votos para emitir resolución. Así funciona. Cada sala superior o Corte Suprema de Justicia. No, cada sala también. Por ejemplo, ¿qué salas existen? No, la sala de cine no. Por ejemplo, pues, ¿no? Las 35 cortes: Amazonas, Anca, Charquipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Guaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque. En Lima existen varias: Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana, Tacna, Tumbe, Sucayali, Ventanilla, Selva Central, y la que está especializada en delitos de crimen organizado de corrupción en funcionarios. El Poder Judicial del Perú posee, a ver, señal televisiva. Ah, no lo sabían, ¿no? Igual que el Congreso. Sí, me olvidé de mencionar. El Congreso también tiene su, no digamos, el canal del Congreso, el cual puede ser visto por la televisión digital terrestre en el subcanal 13.2. Por el momento solo puede no ser visto en Lima. Si ustedes tienen Movistar TV, por el canal 551 y en Claro TV por el canal 55. Bueno, aunque no veo televisión en serio. No, muy poco veo televisión. Hemos hablado, pues, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia. Hemos hablado, pues, ¿no? En la Corte Superior de Justicia. Falta el tercer nivel, los juzgados de primera instancia, ¿no? Y los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz no letrados. ¿Quién viene a poner los juzgados de paz de primera instancia en el Perú? Son el tercer nivel jerárquico en que se encuentra organizado el Poder Judicial del Perú. Cada provincia tiene cuando menos un juzgado de primera instancia, aunque por razones de carga procesal se pueden englobar varias provincias. Los juzgados de primera instancia tienen competencias sobre temas de poder, cuantías y se subdividen de acuerdo a la especialidad que conocen. Las especialidades en que se dividen, ¿no? Los juzgados son, bueno, civil, penal, laboral, familia y contencioso administrativo. ¿No? Los juzgados que conocen, ¿no? Más de uno de estos casos, pues también se llama juzgado mixto. Ah, y bueno, están listos para dar su prueba del día de hoy. No se acuerdan. Va a haber un repaso, no se preocupen. Van a ver cómo será la prueba. Van a tener que acordarse, ¿no? Todo lo que hemos visto en el. Vamos a ver, ¿no? Va a venir todo lo del libro, todo lo que hemos estudiado. También, digamos, no solo va a ser la prueba la única nota, también las anteriores pruebas que les mandaban. Si no lo hicieron, tienen tiempo para hacerlo. Ahorita les mostré. Voy a parar acá. Si hoy día, digamos, se venía una prueba. Sí, digamos, vamos a recordar, porque el Poder Judicial también entra, todos los temas entran, el Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el matrimonio, el derecho de sucesión, sujeto de derecho, entre otros.